se ve. Bueno, gracias, May. Gracias por la ayuda. O sea, todavía esto está medio complicado de repente. Porque ya pasamos bastante, pero es complicado. Por razón que nadie me contestaba nada. Bueno, entonces, acá tenemos las secciones, una sección esquemática cada uno de presa de tierra. Diferentes formas de presentar las presas de tierra. Tenemos, normalmente una presa de tierra debe llevar un núcleo de arcilla y luego acá va material suelto o compactado, una salida, un dren de salida. Tenemos la misma cosa acá, esto es de otra forma de presentar, esto es otro tipo. O sea, lo que pasa es que para cada lugar se proyecta de acuerdo a lo que material que se consigue en la zona. Por eso hay diferentes formas de materiales, diferentes formas de secciones esquemáticas. Por eso cada uno debe tener una forma tiene una forma especial y bueno, nosotros vamos a hacer una forma general, pero generalmente eso va de acuerdo al material que se encuentra cerca de la zona para construir una presa, ya que necesita mucho volumen de materiales. Bueno, esta es una sección más característica donde donde podemos ver que se tiene el coronamiento, se tiene un coronamiento de la presa. Después tenemos acá aguas arriba, tenemos el talud de aguas arriba, que puede ser talud de 3 en 1, el talud de agua abajo, que suele ser 2 en 1. Depende un poco de esto, como del cálculo que se va a hacer. Después tenemos el núcleo. Este núcleo generalmente es el núcleo que sirve para la filtración de la tierra, para disminuir la filtración. Tenemos estos respaldos que es para estabilizar la presa, y normalmente encima del talud hay unas protecciones que se van colocando en diferentes lugares. Puede ser, depende de que si va a estar, cuando es agua arriba para una presa donde va a haber un embalse, esto normalmente se pone el nivel máximo, nivel medio, al nivel mínimo, se pone un enrocado o un colchón reno o algo, y la parte superior se pone normalmente cobertura vegetal o geomallas de pasto. Y la misma cosa aguas abajo. Y esto es un sistema de dren para que el agua que entra en el filtro pueda pasarlo, pueda escurrir y salir aguas abajo de la presa. Entonces lo que normalmente tenemos es lo más característico que se tiene. Y acá hay que clasificar un poco, vamos a entrar, las presas se pueden clasificar normalmente en dos formas: por el diseño y por el método de construcción. Esas son la gran clasificación que se tiene en las presas de tierra. Por el diseño y el método de construcción. Si vemos el diseño, puede ser una presa homogénea que está compuesta de un solo material, que es una presa homogénea. No es muy deseable la construcción de este tipo de presa. Lo conveniente es que exista al menos dos tipos de materiales. Uno proporciona estabilidad, que es permeable y que sea permeable para reducir las presiones en los poros, y otro impermeable para evitar la filtración de la presa. Que sería esto. Fíjense, acá tenemos esto que está acá es una zona de filtración cuando ya la presa es sección compuesta. Tenemos una zona de arcilla que es impermeable, diríamos. Después tenemos una zona de arena que da la estabilidad, y esto depende mucho la pendiente. Esto es la que da estabilidad y esto es lo que da impide la filtración, o sea, controla
la filtración. Para controlar con mayor eficiencia la filtración transversal y la producida por los desembalses de la sección de la presa, debe tener en lo posible una permeabilidad creciente en el centro de los taludes. O sea, esto debe ser lo más impermeable posible. La misma cosa, como ya vimos hoy, una presa que, como ya les mostré, un poco más seleccionado, que acá tenemos la zona de arcilla, y tenemos una zona que es una zona de transición, o puede ser que le llaman la zona de transición, que es entre el dren y las filtraciones, y todo eso hay que tener en cuenta. Básicamente, cuando hablamos de presas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un núcleo de arcilla y tenemos que tener un material, unas arenas que son estabilizadoras y un dren para que el agua que filtre pueda ir saliendo. Eso es así sencillamente. O sea, una presa de arena debe tener esos materiales siempre. Y bueno, y según su método constructivo, la presa construida por apisonado por capas, se coloca capas sucesivas mecánicamente, son compactadas, necesitan el ajuste constante de la humedad, por lo tanto se debe realizar la compactación con capas de limitado espesor, con la apropiada humedad, requiere buena compactación y adherencia. Es el método constructivo más común y requiere el uso de bastante maquinaria. Cuando hablamos de la humedad apropiada, hablamos de la humedad óptima que debe tenerse en el momento de construir una presa. Por eso ustedes, cuando se construir un camino o también se habla mucho de la humedad óptima y se le tiene que regar constantemente para poder ir compactando eso con las máquinas. Otro tipo es presa construida por rellenado hidráulico. Se realiza con material excavado, transportado y emplazado con métodos hidráulicos. Se moja y bombea. De esta forma se construyó, digamos, no una presa precisamente, pero sí se construyó en la costanera, se están construyendo de esta forma. O sea, es un material refulado que se quita el agua del río, es transportado y emplazado por métodos hidráulicos, se moja y se bombea, se extrae el material y el material se bombea hasta donde se necesita colocar. Al momento de colocar el material grueso se deposita en los exteriores y el fino en la parte central. Es un método poco usual y requiere el control de la saturación. Y el objetivo de este método es lograr una presa soneada. No sé si ustedes pueden ver que la costanera, que realmente es como construir una presa, se construyó de esta forma. Allí la única diferencia es que, como dice, debe tener los granos finos en la parte central. Lo que hace es como una zona de acumular de arcilla, diríamos. Entonces, eso es lo que se construyó en esa zona, en la costanera, que es muy interesante la forma, ya que allí se economiza mucho en el transporte del material. El material prácticamente se tiene en el río, se quita de allí directamente, el material se quita del río por un sistema de refulado y el transporte se hace ya directamente y se coloca ya en la zona de obra, o sea, donde se está trabajando. Y una cosa muy importante que con este relleno hidráulico no se usa máquina, no se necesita compactación, sino que directamente la misma agua que va saliendo es la que va rellenando los vacíos, por lo cual esto se puede, no necesita compactar como cuando es la construida por apisonado. Entonces, mismo ya, ¿cómo se clasifica? Y una cosa que sí tenemos que ver en esto, y por eso les muestro primero esto, es
para el diseño de la presa. Para el diseño de la presa hay que tener en cuenta una serie de criterios. Por ejemplo, y esto es lo que hace que falle una presa. ¿Qué hace? Una causa de falla, el rebosamiento conducente, lavado, limo, menos corrosivo, arena, tiene mayor riesgo de corte. O sea, es decir, sobrepasa el agua sobre una presa, normalmente por el rebosamiento, esto comienza a tener un problema es una falla también. Y se desmorona, o sea, cae la presa, tiene una falla, diríamos. Otro problema principal que suele ser es la formación de cavidades internas. Esto filtra agua y se va formando cavidades internas por el arrastre del agua, de los materiales. El arrastre del agua va arrasando también materiales y luego va quedando una zona, una cavidad interna que finalmente hace que esto no pueda ser sustentado más y también falla la presa. Esto es una forma, es muy común en las presas y hay que tener mucho cuidado al construir la presa y todo todo lo que diríamos los cálculos previos para diseñar la presa. Otro tema es sedimentación sedimenta la presa. Entonces el borde libre baja también. Entonces acá hay una pérdida de borde libre. El borde libre de la presa se define, voy a definirlo como, eh, normalmente se tiene en una presa lo que hay que definirlo es el nivel de aguas máxima, el nivel de aguas mínimas. El nivel de aguas máximas, o sea, hasta dónde llega el nivel de aguas máxima es muy importante en el sentido de que hay que tener en cuenta el nivel propio del agua, del agua máxima que llega, y luego hay que proteger también de las olas, de un nivel, con el viento se producen las olas y eso también hay que sumarle para la protección. Y luego de eso viene también, hay que tener en cuenta también un nivel de seguridad máxima que normalmente va a 1 metro de lo que se necesita. Por eso hay que tener en cuenta que el borde libre es un caso muy, es un concepto que hay que tenerlo en cuenta. La inestabilidad también, acá tenemos una inestabilidad cuando la pendiente de agua abajo es demasiado alta o demasiado fuerte en relación a la resistencia al corte del material de espaldón. O sea, hay mucho material, entonces esto hace que tenga la pendiente de agua es demasiado alta o demasiado fuerte en relación con la resistencia. O sea, acá hay falla al corte, entonces esto se produce un deslizamiento y falla también. Acá también la falla de talud aguas arriba debido al rápido descenso del nivel de agua. Si esto también de repente se produce un descenso rápido del embalse, también suele fallar la presa porque generalmente esto está calculado para que el agua tenga también acá produzca una presión. Y si esto hay un descenso, lo que hace es que el agua al descender también produzca estos cortes. Y acá también una falla por sedimentación que ya hablamos también. Esto era anteriormente, sedimentó y bueno, y falló y quedó así la presa. Estas son causas muy normales de falla en la presa que hay que tener en cuenta al proyectar las presas. Y bueno, acá les presento un cuadro de todas las fallas que puede tener, cómo ocurrieron las fallas en las presas. Bueno, ¿por qué se construye una presa de material suelto o de tierra o de arena? Es su conveniencia en todo tipo de sitios, desde valles anchos hasta cañones con laderas relativamente pendientes. Su adaptabilidad a un rango amplio de condiciones de cimentación, desde roca competente hasta suelos blandos y compresibles o formaciones de suelo relativamente permeables.
Tenemos también el uso de material natural minimizado, la necesidad de importar o transportar al sitio grandes cantidades de material procesado o cemento. Siempre cuando se fatiga, los criterios esenciales del diseño es flexible en extremo y se acomoda con facilidad a diferentes materiales de relleno. Por ejemplo, en tierra o enrocado, si se zonifica propiamente en su interior. El proceso de construcción es de gran mecanización y es continuo, principalmente como consecuencia de los costos unitarios en términos reales de los rellenos de tierra y enrocados se han incrementado con mayor lentitud que los de concretos y macizos. Si se diseña apropiadamente, la presa de relleno puede acomodarse en forma segura a un grado apreciable de asentamiento de formación sin exponerse a fraccionamientos serios y posibles fallas. Esta es la ventaja que tiene. Muy importante esto. Bueno, continuamos entonces. ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien? Sí, Bueno. O sea, y el criterio de diseño. Y como le mostré anteriormente, proteger contra las conocidas causas de falla y anticiparse a ellas. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y no vuelvo a repetir, rebosamiento de borde libre, el vertedero de exceso de capacidad de desagüe debe ser suficientemente para prevenir rebosamiento, con riesgo de erosión severa y posible lavado de relleno. El borde libre, es decir, la diferencia entre el nivel máximo del embalse y el nivel mínimo de la cresta de presa, debe ser suficientemente para prevenir rebosamiento por la acción de las olas. También debe incluir un margen para la sedimentación a largo plazo en la presa previsible en una cimentación compresible. Estabilidad. El relleno, incluida su cimentación, debe ser estable bajo la construcción y en todas las condiciones de operación del embalse. Las pendientes de los parámetros deben ser, por tanto, suficientemente planas para asegurar que los esfuerzos internos de la cimentación permanezcan dentro de los límites aceptables. El control de filtración es muy importante. La filtración dentro y debajo del relleno debe controlarse para prevenir la erosión interna, oculta y la migración de material fino, por ejemplo, del núcleo o la erosión externa o los desprendimientos, los gradientes hidráulicos, las presiones de infiltración y la velocidad de infiltración dentro, bajo de la presa debe por lo tanto restringirse a niveles aceptables para los materiales en caso. O sea, estos son los criterios que estamos viendo para diseñar. Entonces tenemos las obras de desagüe auxiliar. Se debe ser muy cuidadoso para garantizar que el desagüe u otras estructuras construidas dentro de la presa no permitan el paso sin obstrucción de agua infiltrada a lo largo de su perímetro con el riesgo de una migración de suelo y canalización. Y la protección de los taludes también es muy importante, ya que proteger el talud significa talud, hay que protegerlo de aguas arriba y aguas abajo, porque también se produce a veces erosiones debido a la lluvia, además propiamente el embalse, las olas que se produce y las lluvias también producen. Por eso generalmente la parte superior debe tener material, debe tener por lo menos una protección vegetal. Esto es muy importante siempre esto. Bueno, y esto es lo que tenemos que ver, redes de flujo, infiltración a través de la tierra. El flujo de agua como filtración es perjudicial en cualquier obra civil. En presa de tierra, filtración llega a producir fuerzas que se desarrollan dentro y por debajo de la presa, atentando contra su estabilidad. La filtración depende de la carga hidráulica que origina la trayectoria del agua, dependiendo también de la característica física del material. El flujo puede llegar a erosionar y socavar los terraplenes de la presa o su fundación, ocasionando asentamientos, desprendimientos, etc.
Cuando hablamos de filtración, tenemos que hablar de las redes de flujo que se producen dentro o abajo de la presa. Entonces, lo que tenemos acá, tenemos que tener en cuenta que las redes de flujo están previstas, tenemos las líneas de flujos y las líneas equipotenciales. La línea de flujo es una línea a lo largo del cual una partícula de agua viaja del lado de aguas arriba al lado de aguas abajo. Eso también se produce dentro de la presa, que también tenemos los flujos de agua. Y las líneas equipotenciales es una línea a lo largo de las cuales la carga de potencial es igual en todos sus puntos, que son esto que tenemos acá. Entonces, esto es una red de flujo. Con esto también se puede calcular cuál es la cantidad de agua que pasa a través de la presa. La red de flujo se construye para calcular el flujo del agua en el medio considerado. Para completar la construcción gráfica, hay que tener en cuenta que esta red de flujo se hace en forma gráfica. O sea, todas las teorías están hechas en forma gráfica, pero luego de esto se puede usar algunos modelos que ya existen actualmente. Entonces, lo que tenemos que tener para completar la construcción gráfica de una red de flujo se debe dibujar la línea de flujo equipotenciales de manera que las equipotenciales crucen a los flujos según ángulos rectos. O sea, estas son las líneas de flujo y estas son las líneas equipotenciales y esto debe ser siempre cortar en forma perpendiculares a las líneas de flujo. Y las líneas de flujo forman canales de flujo, dos líneas equipotenciales forman las caídas equipotenciales. Y con estos valores se puede calcular el caudal que pasa a través de una línea, de una sección de una presa, donde se tiene K, que es un coeficiente no sé si de acuerdo a la ley de Darcy, que tenía cada material, la altura H, el número de flujos y el número de equipotenciales, y esto da el caudal que pasa a través de una sección determinada de la presa. Esto es muy importante, van a haber ejercicios probablemente ya con esto, con esta fórmula y trazar las redes de flujos, hay que trazar las redes de flujo, hay que trazar las líneas equipotenciales y finalmente se puede calcular el caudal que tiene con la diferencia de altura que hay. Bueno, el control de infiltración a través de la presa. En el interior de cualquier presa siempre se presentan las filtraciones. Los flujos de filtraciones y sus presiones internas resultantes deben dirigirse y controlarse. Los sistemas de drenaje interno para este propósito son un aspecto esencial de toda la presa moderna. El drenaje se efectúa mediante zonas permeables localizadas apropiadamente, los cuales conducen a tapices de drenaje horizontales o desagües. O sea, cuando se tiene drenaje, todo el sistema de drenaje interno debe ir a un sistema de drenaje que es una zona permeable que está localizada dentro de la presa y por ahí va saliendo, luego se desagua aguas abajo en una forma muy controlada, que es lo que debe ser, no puede ser descontrolada, ya que si es descontrolada normalmente produce una erosión de la presa. Cuando es controlada sí se puede realmente tener la seguridad que que las filtraciones no están produciendo daños. Bueno, la permeabilidad del suelo es importante en los problemas de filtración. Todos los materiales tienen un grado de permeabilidad. En una presa de tierra, la filtración se produce a través de la presa misma y de la fundación. El movimiento de agua a través de vacío del suelo produce arrastre de partículas y si la fuerza excede a la resistencia del grano se produce la salida de las partículas, lo que ocasiona la formación de cavidades y esta produce el colapso de la estructura. Entonces se debe tener precaución en la selección del material y el diseño de la construcción de la presa. Eso, como ya vimos, vamos repitiendo prácticamente la misma cosa, pero es importante. ¿Cómo controlamos? Y hay que controlar dentro de la presa,
y en la fundación. Si es dentro de la presa, tenemos las arcillas, el núcleo de arcilla, un dren que sale aguas abajo, o podemos tener también el núcleo, una protección aguas arriba, y también tenemos drenes por el cual se desagua el agua que filtra. Estos son realmente la forma de controlar. O sea, hay que tener muy en cuenta que la filtración es el peor enemigo que se tiene en una presa de tierra o material suelto, como se suele llamar también. Bueno, en la fundación tenemos esto. La fundación normalmente lo que debemos proveer es una completa parcial cortina impermeable bajo la presa y un manto horizontal impermeable en el lado aguas arriba. O sea, se puede hacer esto, un manto impermeable, o hacer esto debajo de la presa, poner el núcleo. Esto también se suele llamar dentellones, algunos van a encontrar también esos materiales. Y la provisión de un desagüe seguro para el agua. Esto es importantísimo para realizar el drenaje de agua debajo de la barrera y evitar la migración de partículas. Debemos colocar un desagüe material de baja permeabilidad. O sea, esto es muy importante. O sea, básicamente cuando estamos hablando de presa, estamos hablando básicamente de los tipos de que todas las presas deben tener. Un núcleo impermeable, pero lo mismo tiene la filtración de agua. Para poder controlar la filtración de agua tenemos que construir lo que tenemos drenes, y finalmente tiene que tener un desagüe de salida. Básicamente eso es lo que tenemos que... Hay diferentes formas de hacerlo, pero siempre cuando hablamos de presa de tierra estamos hablando de eh, esos temas. Fíjense, acá hay otra forma de cimentación, digamos, de controlar. Tiene alta presión central simétrico, tiene alta presión de contacto con la fundación, reduce considerablemente la fuga de agua, proporciona facilidad para inyecciones hacia la fundación en caso de falla. Tenemos moderadamente inclinado, o sea, todo esto es una consideración de construcción y de diseño de presa en el momento de diseñar la presa, y según los materiales que se tienen en los lugares. Pero básicamente siempre hablamos de una presa, solamente acá está, es la forma de colocar cada uno de ellos. Bueno, el drenaje en la presa. ¿Cómo drenar en la presa? El control de la filtración se efectúa mediante la incorporación del sistema de drenaje protegido por filtro y capas apropiadas de transición. El drenaje es necesario para reducir o cortar la cantidad de filtraciones a través de la presa y la fundación. Hay una zona de cara a aguas abajo. Si está compuesto por material permeable, se comporta con un dren libre o natural. Un enrocado también, un drenaje manto horizontal, como vimos recién, y drenaje tipo chimenea, que puede ser verticales, inclinados y penetrando hacia aguas adentro o arriba de la presa. Fíjense, otra vez, el dibujo siempre nos vamos por la misma, porque siempre estamos hablando de la diferente forma de drenar la presa. Pero fíjense, siempre tenemos lo mismo. O sea, hablamos de que tiene que tener un núcleo impermeable, una zona de estabilización que puede ser, y tiene que tener drenes y desagüe finalmente. Bueno, esta es otra forma también como para una cimentación poco profunda. Tenemos la zona impermeable, que va también en la fundación, en este caso. También van inyecciones aguas abajo también para evitar la penetración. Este ya es un estrato impermeable, este es un estrato donde pasa agua, y luego tenemos el filtro zona superior de roca, donde
se desagua, diríamos. Y todo esto siempre lo que hace es, estas zonas permeables, lo que es la estabilidad a la presa. Bueno, y ahora vamos a la parte también, también que hay que tener en cuenta, si bien todo lo que vimos anteriormente era la filtración, las filtraciones que teníamos a través de la presa, pero también hay que estudiar la estabilidad de la presa de tierra. En esta estabilidad de la presa de tierra hay que tener en cuenta eh, eh, la masa del suelo, roca con superficie inclinada o talud, o sea, salimos ya del núcleo y ya hablamos ya de la masa que se debe tener. Y bueno, si fallan los taludes, eso también falla la presa. La estabilidad de un terraplén se determina por una capacidad para resistir esfuerzos cortantes, porque la falla se produce por deslizamiento a lo largo de una superficie de corte. O sea, la falla generalmente es por resistencia, al corte. Y vamos a ver diferentes formas. Fíjense que hay normalmente la fase previa a la ruptura puede ser de larga duración. Entre ellas se producen pequeñas deformaciones, a menudo que son imperceptibles, pero que puede ser del orden métrico en los grandes deslizamientos. Y luego de eso ya viene una fase de ruptura, que es lo que ya, cuando ya falló la presa. Lo que nosotros tenemos que ver principalmente es tratar de las previas y poder con esas previas poder, diríamos, ir solucionando las pérdidas que tiene. Fíjense, acá tenemos diferentes formas como falló esta presa. La presa ladera tiene, puede ser por cizallamiento, por tracción, por pandeo, vuelco o colapso estructural. Acá tenemos desprendimiento, como el tipo de rotura de los taludes, puede ser por desprendimiento, puede colapsar esto de repente, suele ocurrir fácilmente también, vuelco por flexión, que va cayendo, por desplome, de repente por algún motivo dado, una fuerza muy fuerte, y se desploma, o generalmente esto ocurre cuando hay lluvia. Entonces esta parte ocurre diríamos, el talud superior se llena de agua y se desploma. Esta es la forma más, el deslizamiento rotacional, esta es la forma más común de que se produce una rotura de presa. Esto es lo que ocurre. Y después también tenemos un deslizamiento translacional, o sea que va deslizándose relativamente, se traslada. Pero esto es el más común que se tiene. Y por otro la ladera tenemos un flujo. Ahora, como les dije, esto también se produce debido a las lluvias, que si no está protegido, esto va produciéndose poco a poco, va produciéndose canales que finalmente producen, cuando esto se profundiza, se produce la falla de la presa. Bueno, y este es cuando es la hipótesis de carga. Tenemos embalse de relleno, el embalse está lleno y normalmente se produce este corte, acá se desprende. Y durante la construcción, bueno, puede ser a ambos lados, y cuando hay un vaciado rápido, la parte de agua arriba, también esto se desprende. Entonces, esas son las hipótesis de carga, cómo puede fallar una presa. Condición de estabilidad durante la construcción. La experiencia ha demostrado que durante el periodo de construcción la probabilidad de falla es menor que con la presa terminada. Sin embargo, es común que las presiones de poros alcancen durante la construcción valores mayores que en ningún momento de su
subsecuente. La verificación se debe realizar en los taludes aguas arriba y aguas abajo. Condición de estabilidad de vaciado rápido. Cuando la presa se vacía rápidamente, se impone al talud aguas arriba condiciones de esfuerzo desfavorables que han de ser analizados independientemente. Y condiciones de estabilidad con embalse lleno, no hay antecedente que se haya presentado una falla importante en talud aguas arriba de una presa llena. Siempre se hace el análisis de la estabilidad de talud, implica determinar y comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla con la resistencia al corte del suelo. O sea, normalmente falla una presa por el corte, al corte del suelo, o sea, se desprende, se corta el material. Bueno, y acá tenemos cuáles son las fuerzas que actúan, que tenemos que tener en cuenta. Son dos fuerzas. La fuerza normal, diríamos, debe considerar el esfuerzo, la cara CD, tenemos la fuerza normal y la fuerza, eh, el corte, la normal, diríamos, y acá, en los esfuerzos laterales no se considera, ya que se supone que cada uno son iguales en ambos lados. El análisis de la estabilidad de taludes implica determinar y comparar el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie más probable de falla con la resistencia al corte del suelo. ¿Me están siguiendo? ¿O ya se está durmiendo? Te seguimos, Miguel. Te estamos siguiendo. ¿No se durmieron? ¿Es mucho material? ¿Es mucho esto? Bueno, ¿y cómo se calcula? Y hay un factor de seguridad que es la resistencia al corte disponible por el esfuerzo tangencial necesario para el equilibrio. Y esto es lo que debemos, esta fuerza, este factor de seguridad es lo que se debe tener en cuenta según el tipo de material para poder determinar. Yo les pongo esto después, pueden leer en el libro de hidrología, el libro de hidrología 2 o hidráulica 2 creo que está todo esto desarrollado, así que ahí pueden leer también bien mejor esto. Bueno, y nuevamente tenemos cómo se produce el equilibrio, esto es por rotación, es lo que normalmente siempre ocurre y hay que tener en cuenta. Pasa que cuando vamos a hacer el cálculo de de cuatro incógnitas, la fuerza, ¿cómo era que? El factor de seguridad, la magnitud n, o sea, la fuerza n, el ángulo que define la línea de acción y la distancia que define la línea de acción, o sea, el ángulo de rotación. O sea, que hay cuatro incógnitas que hay que saber, porque tenemos tres ecuaciones nomás. Entonces, de ahí es que nace un estáticamente indeterminado y no es posible obtener una solución única, sino que se considera la característica de formación del suelo. Puede encontrarse una gama de soluciones, todas satisfaciendo las condiciones de la estática, suponiendo el valor de una de las cuatro incógnitas. O sea, hay que suponer siempre un valor de estas incógnitas y de ahí se puede resolver el problema de estabilidad. Bueno, ¿y cuáles son los métodos más comunes? Y el método del momento, el método de las dovelas y el método simplificado de las dovelas. El método de los momentos es un método simple, pero teóricamente preciso. Considerar en su análisis la superficie de fallas circundantes, que es cilíndrica, digamos, es como un cilindro que va a fallar. Para las dovelas, para todo tipo de suelos, un método simple y conservador. Considera en su análisis el círculo de falla cuando el ángulo phi es cero y brinda resultados precisos.
Y el método simplificado es la misma cosa, pero el ángulo phi es mayor o igual a 0. Entonces, por eso es un método simple conservado, considerar su análisis de fallas circulares y no circulares. Bueno, y acá tenemos el método de las dovelas, que son las fuerzas que están actuando, el factor de seguridad 1, y así sucesivamente se van las incógnitas con el equilibrio n en coordenadas que se tienen, la resultante, las coordenadas de cada uno de cada novela y finalmente la incógnita frente a tres ecuaciones tenemos. Nuevamente el método de las novelas, cómo actúan las fuerzas, que son las fuerzas, que es la fuerza de corte, el peso, y esta es la fuerza normal de reacción, diríamos. Estas fuerzas se neutralizan y también estas fuerzas. Bueno, y acá tenemos cómo se calcula, que pueden ir viendo ustedes, que les pongo esto para que puedan tener en cuenta de que al leer en el libro, en los libros, lo que vamos, lo que deberíamos, entonces, por consiguiente tenemos R es el radio arco de deslizamiento en el número de dovelas, delta I es la longitud del arco de deslizamiento intersectado por las dovelas enésimas y L es la longitud total del arco. O sea, si tenían el momento resistente, momento de la fuerza resistente a lo largo del arco y el momento del peso de la masa. O sea, estas dos, y tenemos la fuerza de seguridad, eh, el momento del peso de la masa deslizante es igual a esto, acá tienen la fórmula, y el momento, la fuerza resistente es igual a esto, que depende de cada uno de los materiales que se van usando. Bueno, existen varios métodos. Y finalmente, para terminar, existen otras consideraciones adicionales a tener en cuenta en la aplicación de los métodos de los problemas. Es necesario realizar varios tanteos de la superficie de deslizamiento hasta determinar el factor de seguridad mínimo. Al emplear superficie de deslizamiento circulares es conveniente establecer una malla de centro de círculos, escribiendo cada punto de la malla el factor de seguridad más pequeño para los círculos con centro en dicho punto, y trazando a continuación el contorno de igual factor de seguridad. Se considera únicamente los esfuerzos en una sección vertical única del talud. No existe un método riguroso para el estudio de efectos tridimensionales. Si los efectos tridimensionales pueden ser importantes, el mejor método disponible consiste en considerar tres secciones paralelas del talud. Actualmente se cuenta con métodos de elementos finitos y el principal estudio realizado con ellos es para poder aprender a utilizar los métodos más sencillos con mayor eficacia. Y es esencial que el ingeniero que utilice el programa de computador resulte plenamente consciente de las limitaciones del método de cálculo utilizado como base para el programa. Bueno. ¿Qué tal? No, ya terminamos. Ya terminamos esto. Ahora yo terminé mi presentación. Ahora va a seguir la ingeniera Margarita va a presentar, va a continuar la clase. Sí, bueno, yo levanté un video sobre la parte práctica, que es de la parte de filtración de presas. Entonces ya está el video en el Classroom. Quería comentarles también que me escribieron porque habían notado que el video que había levantado en la clase anterior de la parte
de curvas características estaba cortado. Yo verifiqué y sí, efectivamente estaba cortado el video. Entonces lo que hice fue grabar de nuevo una segunda parte y también actualicé la planilla en Excel, le agregué más detalles, mejoré los gráficos y está la parte que digamos se había cortado, está ahí en la planilla. Y también levanté las presentaciones en PDF. Espero que ahí ya se comprenda bien de principio a fin, porque estaba faltando un pedacito que se cortó, no me di cuenta en el video de la última parte. Otra cosita que quería comentarles es el video de la clase del 22 está en el drive de, a ver un poco, de Cintia Lorena Alcaraz. Y ella ya me compartió, solo que cuando ustedes comparten para que yo pueda visualizar, tienen que cuidar que a veces simplemente comparten para la visualización. Yo no tengo posibilidad de editar, entonces tienen que compartirme con todas las autorizaciones como para que yo pueda editar y así descargar los videos y volver a levantar a la clase. Entonces está faltando la clase del 22, que si bien Cintia ya me compartió, yo todavía no puedo descargar porque falta que me autorice, que me dé, digamos, la autorización para poder editar, ¿verdad? Creo que eso es lo que falta, entonces, para poder descargar y levantar de nuevo la clase del 22. Y la clase de hoy posiblemente va a ir también a la primera persona que se conectó el día de hoy y vamos a ver entonces para de la misma forma también ir compartiendo con nosotros para poder levantar las grabaciones de las clases al Classroom para que todos puedan, puedan visualizar, porque lo que me estaban diciendo, me explicaron de otra carrera, es que parece que se borra, tiene un tiempo de caducidad las grabaciones que no se descargan, entonces no sé si eso es cierto realmente, pero, o si es tal cual como yo escuché, pero por eso, entonces queremos descargar y levantar de nuevo el Classroom para que digamos esté ahí en forma permanente. Y el tema de los seminarios también, ya casi está completa la lista de los temas. Son muchos grupos, entonces son muchos temas también. Y bueno, entonces posiblemente esta noche terminemos o mañana más tardar y ya levantamos entonces los temas para que comiencen a trabajar. De esos temas de trabajo práctico, después de atribuirle, de repartir, digamos, los temas, de darle a ustedes sus temas, se asignan, digamos, tutores guía o profesores guía de entre nosotros cuatro más de uno o más de uno, que va, digamos, a estar orientando los trabajos que ustedes vayan haciendo para que después, bueno, surja de eso un material que todos los compañeros puedan utilizar para estudiar también para el examen parcial y para el final. Bueno, de mi Sí, parte, eso Margarita, todo. Sí, sí, quería no agregar que tenemos ya esa lista que vos compartiste ahora con los profesores y de los seminarios. Entonces, entre hoy y mañana vamos a revisar con los otros profesores y mañana le vamos a pasar entonces una lista, la lista con los temas complementarios para que los grupos puedan elegir y ya tener definido eso esta semana. ya, está. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario de mi parte, ya es todo.